Muy, pero muy buenos días, y aquí estamos comenzando sábado con todo desde FM de Sur y por los canales de internet, por las redes sociales, llegando al país y al mundo, como siempre decimos. El agradecimiento a la radio FM de Sur con Dieguito, que está con nosotros continuamente, siempre ocupándose de todo. El saludo a toda la gente que hace programas a lo largo de la semana y también los sábados, ¿no? Hoy tenemos sábado libre a la noche, así que bueno, a todos los que hacen desde la locución, la operación, la producción, los que auspician el programa. Hablando de auspicio, tenemos que mencionar a quien me trae y me lleva de la radio. Tenemos que mencionar a Taxi Aimé, que, bueno, es el que está encargado de traerme y llevarme de la radio a casa y de la casa a la radio. Había un dicho, ¿no? De la casa al trabajo, del trabajo a casa. Bueno, Taxi Aimé, quieren saber, 2944-1348-98. Si lo necesitan, les reitero, 2944-1348-98. Gracias a Taxi Aimé, que se suma también como auspiciante de nuestro programa, y vamos a ir saludando a los que puedan sumarse también, que a los que les guste fortalecer el trabajo de esta emisora. Así que bueno, aquí estamos poniéndonos en marcha en un nuevo sábado, cada vez más cerquita de las elecciones locales del 27 de abril. Usted se preguntará cómo va la cosa, cómo está la cosa en Jacobacci, qué está diciendo el viento que circula por el pueblo. Le tiro 4 números, usted después los va a interpretar como quiera: 34, 28, 20, 18. No le puedo decir nada más. Bueno, aquí estamos entonces, arrancando este sábado con 6 grados de temperatura, bastante frescas las noches, 2, 3, 4 bajo cero, ya no sabemos, algunos dicen 2, otros 4, depende de donde estemos también, ¿no? En qué lugar, en qué punto, pero lo cierto es que está haciendo frío, se está sintiendo, y estamos en otoño, estamos casi recién empezando el otoño. ¿Cómo va a venir el invierno? ¿Quién lo sabe, no? Si uno pudiera. Pero bueno, lo importante es que vamos a tener por delante, hoy la máxima llega a 18, no es mucho, pero bueno, atempera un poco el sol. Y vamos a tener 3 o 4 días en donde vamos a tener registros de 23, 21, 20 grados. Así que vamos a estar por ahí con 3 o 4 días lindos, después vuelven nuevamente las bajas temperaturas. Así que bueno, a prepararnos para esta semana que vamos a comenzar desde mañana, ¿no? Estamos acá finalizando una semana. Y bueno, finalizando una semana muy, pero muy complicada. Mire, si yo le dijera para el gobierno, bueno, usted dice, bueno, complicada para el gobierno, pero es complicada para el país en realidad, ¿no? Porque tenemos varios indicadores que son preocupantes. Por ejemplo, la venta de dólares que está haciendo el Banco Central para sostener el tipo de cambio. Se han vendido en menos de un mes 3.000 millones de dólares y en lo que va del año 8.000 millones, que es prácticamente lo que el Fondo Monetario está proponiendo darle como primera etapa a la Argentina. Negociación que no está muy sencilla, ya se los expliqué el sábado anterior, porque sucede que Estados Unidos tiene el 16,5% de los votos en el Fondo Monetario, pero el resto está un poco dividido. Ahora que Estados Unidos emprendió una guerra comercial con el resto del mundo, por ejemplo, China, Brasil, España, Holanda, no están votando con Estados Unidos, están en contra de un préstamo demasiado flexible para la Argentina. Así que bueno, habrá que ver cómo está eso, pero lo que quería remarcarles es esta pérdida de reservas que se está teniendo, ¿no? En el Banco Central. Esto lo preocupa al gobierno, pero nos tiene que preocupar a nosotros, porque es dinero que se va de las arcas del país de alguna forma. ¿Y cómo se está yendo? Y bueno, se está yendo en función de darle dólares a los que necesitan dólares para salir, para bajarse del carry trade. Esto que ya lo vivimos en otros gobiernos. Gente que viene, que trae dólares, los cambia a pesos, esos pesos los pone en tasas de interés muy beneficiosas, y cuando ve que la cosa pinta feo como ahora, sacan esos pesos, los vuelven ahí a requerir dólares, por eso el valor del dólar que sube, y finalmente buscan hacerse de dólares. El tema es si tenemos los dólares para responder. Parece que estamos complicados. Las reservas netas del Banco Central son negativas, 11.000 millones de dólares. ¿De dónde sacaron esos 11.000 millones de dólares que no están en el Banco Central? Bueno, vaya uno a saber. De todas formas, estas cosas de la macroeconomía, ¿cómo nos impacta a nosotros? Y bueno, hay una presión devaluadora del peso,
que son los mismos de siempre. En esto por ahí tiene razón el gobierno de decir el club de los devaluadores. Es cierto, pero esto siempre existió, ahora y en los gobiernos anteriores, en el de Alberto Fernández, en el de Macri, en el de Cristina Kirchner, siempre hubo presiones para hacer negocios con plata sin trabajo. Es decir, hacer negocio únicamente con la renta que te da un interés financiero, lo que es la mecánica financiera, y no la que formula el capital de trabajo, capital que genera trabajo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo se completa este panorama, porque realmente les decía que las cifras no son para nada alentadoras. Para tener una idea de lo que ha ido disminuyendo, porque acá está la verdad de la cosa. En los datos de la recaudación, la coparticipación para la provincia de Río Negro disminuyó en marzo un 16%. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde Nación llegó un 16% menos. ¿Pero por qué? ¿Porque Nación es malo? Porque no. Es porque se recaudó en los impuestos que se coparticipan un 16% menos. En valores nominales, que si le agregamos la inflación de marzo, que debe ser prácticamente un 3%, va a estar rondando el 3%, según el INDEC, por supuesto, yo los entiendo. Ustedes me dicen, ¿de dónde 3%? ¿De dónde? Por supuesto que es así, porque la métrica, la forma de medición del INDEC quedó obsoleta, quedó atrás, quedó mal. Hay que reformularla, pero bueno, aún con esa métrica iría a dar un 3% en marzo, con lo cual, si le sumamos al 16%, tenemos que hablar de que prácticamente ha habido una pérdida del 20% en el consumo. Es una caída muy grande. Gente que deja de comprar cosas, ¿para qué? Y bueno, a lo mejor para hacer estos pequeños negocios financieros que le puedan rendir un poquito más. Vale decir que en la situación económica no está Argentina pasando por el mejor momento. En la situación institucional, que es tal vez lo más preocupante, peor todavía, porque notamos una degradación en lo que tiene que ver con la vida institucional argentina. Y ponemos un ejemplo, lo que pasó con los pliegos de los jueces, los candidatos a jueces de la Corte Suprema, Lijo y García Mansilla. García Mansilla, que había jurado y perjurado que no iba a asumir por decreto, qué sé yo, que por decreto no sirve, sin embargo, le hicieron el decreto, juró y asumió. Es una cuestión muy peligrosa, porque si un presidente puede nombrar, claro, espera el receso, esperás a fin de año, en diciembre mismo, o en enero, por él en enero, nombrás un juez o dos jueces para la Corte Suprema por decreto, duran ese año, y a fin de año vos presidente ves, si te respondieron bien, los renovás con otro decreto al año siguiente, y así sucesivamente, y si te respondieron mal, no se los renovás. Es muy peligroso esto. Hay que buscarle la vuelta para que institucionalmente se pueda llegar a realizar como está establecido en la Constitución, con el voto de los 2/3 del Senado, es decir, realizar algo más institucionalmente acabado, con acuerdo de la Constitución, que va a exigir, por supuesto, el acuerdo de más de una fuerza política, que quedó demostrado en el rechazo a los pliegos del Hijo y de García Mansilla, que se pueden juntar, tanto el macrismo, con el peronismo, con algún sector del radicalismo, y votar. Ahora, ¿por qué digo deterioro institucional? Porque para lograr en principio que no hubiera quórum, porque ya el gobierno sabía que no tenía los votos, lo que hacen normalmente los gobiernos cuando no tienen los votos es retirar los pliegos. ¿Para qué se van a jugar a una derrota? Bueno, este gobierno no, insistió, pero se jugó a decir, bueno, que no haya quórum. Y aún así, si había quórum, se jugaba a que, bueno, por lo menos conseguir los votos afirmativos, la mayor cantidad de votos afirmativos posibles para los pliegos. Esto le costó caro al país. Digo al país porque en definitiva cuando uno dice que la empresa YPF, que en definitiva ese porcentaje accionario que tiene la Argentina mayoritario es de todos los argentinos, cuando decimos que tuvo que poner 335.000 millones ahí en Santa Cruz para conseguir que 2 votos de Santa Cruz primero no dieran quórum, y cuando vieron que había quórum bajaron y se sentaron y votaron a favor de los jueces. O cuando decimos que desde Vialidad Nacional se le pone todas las trabas a Puyaro para que no haga un puente que la gente estaba reclamando desde hace décadas,
y que la provincia lo iba a hacer con sus propios fondos. Ahí está el deterioro institucional, porque todo es en función de cómo votan sus diputados y sus senadores en este caso. Es toda una cuestión. Hemos visto, por ejemplo, el caso de la senadora neuquina, que a quien le habían prometido un puesto en la UNESCO, que se lo prometieron y no pasaba nada con eso. Bueno, ahora llegamos a esta instancia de la votación de los jueces. ¿Y qué pasó con la senadora neuquina? Bueno, en ese mismo día, a la mañana, antes de la votación, retiraron de la UNESCO a aquel que ocupaba la silla, el lugar que iba a ocupar esta senadora. Resultado, la senadora vota a favor de los jueces. No sé si tenemos una idea, pero en esto no cargo solo sobre el gobierno, digamos, que está realizando esto, que lo han hecho todos los gobiernos. Esto todos recordamos el famoso caso Banelco, pero de ahí para adelante o para atrás, todos los gobiernos han tenido esta ligereza de salir a comprar voluntades de todos los colores, de cualquier partido. Pero, insisto, por eso no cargo sobre la actitud del gobierno, sino también sobre los partidos políticos que se prestan a este juego, ¿no? De decir, bueno, las convicciones, como se decía por ahí, ¿no? Si no te gustan mis convicciones, tengo otras, ¿no? Este latiguillo tan remanido. Y uno se pregunta entonces, ¿dónde queda, no? Porque no es solamente el gobierno, que también tiene sus serios problemas internos entre ese triángulo que era de hierro y que ya no es de hierro, sino de aleación, porque tenemos a Karina Milei y a Santiago Caputo peleándose, pero a capa y espada, en el ámbito más cercano al presidente Milei, a ver quién coloca los candidatos, a ver quién puede llegar a estar mejor posicionado. Y en esta pelea, por ejemplo, Karina Milei logró poner a un hombre de su confianza, como es Demian Reibel. ¿Qué nombre, Demian? Ponerle Demian a una persona. Demian es el nombre que, ¿se acuerdan? En la saga esta de la profecía, bueno, que le daban al anticristo, Demian. Bueno, Demian Reibel lo ponen al frente de las empresas nucleares de Argentina, empresas atómicas. Que tenemos 3 centrales nucleares, pero no es solo eso, es el manejo de la energía nuclear. ¿Y qué es lo que hace o lo que piensa? ¿Quién es Demian Reibel? El famoso o trascendido por los dichos en un foro, en una reunión, en un congreso, en donde dijo que el problema de Argentina era que estaba llena de argentinos. Yo me pregunto, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo me siento yo cuando te dicen que el problema de Argentina es que está lleno de argentinos? Bueno, este señor que ahora está a cargo de la energía atómica quiere hacer negocios con Elon Musk, porque quiere instalar esos famosos polos de desarrollo de inteligencia artificial en lugares fríos, o sea, lugares de la Patagonia, y hacerle pequeñas usinas nucleares para proveerlos de energía. Cuando se ha puesto tantas trabas para que INVAP siga produciendo aquello en lo que éramos pioneros. INVAP estaba produciendo estos generadores nucleares con muy buen éxito, había vendido algunas pequeñas centrales, incluso estaba desarrollando un prototipo, un tipo de central de producción de energía nuclear que se adecuaba para, por ejemplo, los portaaviones o para los submarinos, que normalmente estas naves, cuando se construyen, cuando se le termina la energía nuclear, cuando ya no puede producirse energía nuclear, por el sistema que están construidas ya no sirve más todo, hay que desechar todo. En cambio, INVAP estaba desarrollando la tecnología que permitía recuperar eso. Es como si uno dijera, bueno, le ponés de nuevo la energía. Bueno, en concreto estas son peleas también allí en lo más alto del gobierno entre Karina y Caputo. Peleas que ya vemos cómo desembocan, porque por ejemplo hicieron que el presidente, estos desacuerdos, hiciera un viaje a Estados Unidos, en donde pensaba encontrarse con el presidente Donald Trump, y finalmente no solamente no se encontró con el presidente Trump, sino que hubo ahí una serie de situaciones, pero insólitas, hasta con escenas de gritos, reproches. La delegación argentina, bueno, eran pocas personas, por supuesto, porque era una cuestión privada, era un premio privado, yéndose del evento. Primero no fueron al evento, iban a ir más tarde, cuando estuviera el presidente Trump se demoraba, fueron, esperaron a que estuviera, como no llegaba, se fueron, la delegación argentina se fue,
delegación argentina está mal dicho porque no era protocolarmente de tal, pero bueno, lo decimos así, estaba la hermana del presidente, el canciller, en fin. Se fueron y a los 20 minutos llega Trump y pregunta por Milei, porque sabía que iba a estar Milei, que quería una foto, que entonces el tema es que estos desacuerdos los pone un poco nervioso, a punto tal de que, por ejemplo, el presidente el día de Malvinas lee un discurso que le habían escrito, obviamente, y él mismo se da cuenta que lo que estaba diciendo podía traerle algún tipo de problemas. Esto de que los malvinenses, pero como le quieren llamar, tenían derecho a la autodeterminación, cosa que ya se ha planteado en otros momentos, o que la Argentina, antes de reclamar soberanía, tenía que ser un país pero estas cuestiones que van a contramano de todo lo que se venía haciendo con respecto a nuestras Islas Malvinas. Bueno, esto trajo un poco de malestar, bastante de malestar, y bueno, es otro ejemplo, ¿no?, de cómo las cuestiones que a veces le acercan al presidente, este entorno, no lo favorecen. Y en todo esto estamos metidos nosotros como argentinos, porque las consecuencias, a ver, si hay una devaluación, obviamente si hay una devaluación del peso, esto se traduce en un incremento en los costos de la mercadería, esto lo sabemos por historia, ha sucedido siempre así, el encarecimiento de todo, de todas las cuestiones, vuelve la inflación, que era lo que el gobierno había presentado siempre como su caballito de batalla, que había logrado domar de alguna forma la inflación. De alguna forma digo porque 2-3% mensual es un índice alto, y además teniendo en cuenta que medido con un sistema anterior, obsoleto, de INDEC, como ya les decía, ¿no? Pero bueno, lo importante es que todo esto va teniendo efectos cascada, lo vamos viviendo también en las ciudades. Esto que les refería hoy, esta merma en la recaudación, este 16% menos de coparticipación que recibe Río Negro, obviamente hace que se resientan todas las cuentas públicas del Estado provincial. Y a partir de ahí hay mucho menos. Pero esto viene sucediendo desde enero. En enero las transferencias de coparticipación fueron de 112.000, en febrero ya eran 104.000, en marzo 94.000. Fíjense cómo van descendiendo y descendiendo en valores nominales, a los cuales hay que agregarle la inflación, lo que indica el menor consumo en la Argentina. Menor consumo en la Argentina implica menos fuentes de trabajo, desempleo, implica mucha inestabilidad. Así que bueno, veremos cómo siguen los próximos días de aquí. Yo creo que van a venir días en los cuales el gobierno va a tener que tomar definiciones, porque está necesitando la plata del Fondo Monetario, que no la tiene fácil, porque desde el fondo, en realidad los representantes de Estados Unidos le están diciendo, bueno, le damos plata desde el fondo, pero ojo, no sigan pidiéndole plata a China. ¿Pero cómo hace? Porque el gobierno ya tiene 5.000 millones de dólares que devolverle a China por el swap. Entonces, es compleja la situación, reconozcamos que es compleja, y que de aquí a octubre, fecha de las elecciones, falta un trecho largo todavía. Y como les dije, esto es institucional porque los partidos políticos no están ayudando mucho. Es decir, no hay panoramas claros en todos los partidos políticos. Vemos, por ejemplo, desde el macrismo, cómo se está, el PRO ya se ha dividido en Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, donde era el bastión, Rodríguez Larreta por un lado, Jorge Macri por el otro, Bullrich, que está con el gobierno, con La Libertad Avanza, que pone a Adorni como candidato, y esto se va replicando en todos lados. En la provincia de Buenos Aires tenemos al peronismo sumamente dividido entre Máximo Kirchner y el gobernador Axel Kicillof, que no solo no se ponen de acuerdo, sino que juntan intendentes, uno en un lugar, otro en otro, a ver quién tiene la lista de intendentes más larga, a ver quién es el que pone más nombres en las listas de candidatos. Pero estas cosas que muestran a la oposición también en estas mezquindades, en estas divisiones, no le hace bien a nadie, porque uno dice, bueno, seguimos viendo las mismas postales de siempre. El radicalismo dividido también, tenemos, es incompatible, por ejemplo, Vichy con Lustó. Son dos discursos totalmente distintos, no puede ser el mismo radicalismo. No puede ser, digamos, en La Libertad Avanza hemos visto, acá en la provincia misma, hay varios referentes del pensamiento libertario que dicen, no, yo soy La Libertad Avanza, yo soy primero Río Negro, y así. Hay quien dice acá, no, el referente es Tortoriel, otro Villaverde, y cada partido político está así en todo el país, pareciera que peleando internamente por los cargos para octubre, más que preocupados en resolver la situación urgente de la gente, incluido el gobierno.
que también está teniendo sus peleas por los cargos entre Karina y Santiago. En fin, no es una buena semana. Esperemos que la semana que viene pueda dar alguna buena noticia, alguna cosa alentadora, pero hasta aquí el panorama es muy difícil. Esperemos que esto pueda, por el bien del país, de alguna forma solucionarse. Por ahora, nosotros vamos a seguir aquí en Sábado con Todo.